Lucas, ¿estás ahí? No sé si puse estar o no, ¿qué dice? ¿Cómo Compañero, estás? ¿qué hace ¿Todo amigo? bien? Bien, ¿y vos? ¿Me Bien, todo escuchás? tranquilo. Sí, perfecto. Se ve muy Genial, bien y todo. se ve todo, se ve el flequillo, el pelo, me fui a la peluquería hoy, ¿eh? Quería tener tu peinado. Está bien. ¿Se ve? ¿Se ve? Parecido, ¿no? ¿Está bien, Lucas? Llevaste, llevaste la fotito de filosofía en marcha ahí y dijiste acá. Claro, alguien con flequillo, quiero. Denme gente con flequillo, por favor. Todo bien, acá en Mendoza, ¿Cómo va paseando un todo? poco. Bien, estoy acá paseando por Mendoza, con ganas también de charlar, de seguir activando, ¿no? Porque no sé si a vos te pasa, pero todo este trabajo que hacemos es como lo siento por momentos como un descanso, ¿viste? Como un lugar donde no me siento tan obligado, ¿viste? Lo hago por gusto, y que está bueno, ¿viste? Hoy justamente he hablado No. con una psicóloga, que estábamos charlando de hacer un vivo y me decía eso, ¿no? De las vacaciones, qué sé yo, decía, mejor. En casa estoy todo el día haciendo trabajo, ¿viste? Todas esas cosas y nada. Está bueno, sí, sí. De hecho, ayer a la noche justo Javier de Filocrítica empezó a transmitir en vivo. Me mandó la ¿No? solicitud y digo, tenía todo apagado. Dame un minuto, prendo todo, me pongo la ¿Viste? remera y digo, y terminamos haciendo una hora y algo, hablando ahí de todo un poco también, ¿viste? Y bueno, haciendo lo que nos gusta. Y sí, creo que yo me dejo un poco llevar, ¿viste? También. Cómo van surgiendo las cosas, ¿viste? Cómo van pintando, no es que estoy planificando, ¿viste? O sea, algunas cosas sí uno las planifica, obviamente. Pero nada, he organizado vivos prácticamente en el día. Así han surgido, ¿viste? Cuando pasan algún suceso político, algo así, me interesa bastante, la verdad. Bien, y de Pero paso bueno, Lucas, aprovecho también para felicitarte por todo el trabajo que venís haciendo, porque tu canal creció muchísimo todo este tiempo. sí. Algo está funcionando, creo yo. Eh, Creo yo que hay varias cosas ahí. En primer lugar, tal vez la propuesta que hago es como medio bizarra, ¿no? O sea, un tipo que publica prácticamente todos los días, ¿no? Que usa CISEC, digamos, ¿no? O sea, usar a CISEC para mí es usar un roster. O sea, yo no tengo mucho problema en decir que lo estoy usando, digamos, ¿no? Es una forma de llegar. Y por otro lado, Lucas, también creo que no solamente mi cuenta, sino que hay un crecimiento en general de las inquietudes. O sea, yo no te voy a subir una frase de Zizek. Es como que no sé por qué pensamos que la gente no quiere pensar, que no se quiere forzar, viste, que están todos en cualquiera, viste. Yo no estoy tan seguro de eso, la verdad. Y creo que nuestras cuentas en general, porque no es que crece una cuenta sola. O sea, creo que está en un contexto de gente que está trabajando y que hay algo en la filosofía, evidentemente. Hay algo porque no pasa, o sea, no somos todas cuentas de biólogos, geógrafos, ¿no? O sea, entonces creo que hay como una cuestión ahí en relación al conocimiento y de que bueno, que en realidad la gente quiere estudiar, la gente quiere aprender, ¿viste? Y tal vez en Instagram sea más fácil. No sé qué te parece a vos esto, pero es como que siento que hoy el centro del conocimiento no sé si sigue siendo la academia. Digamos, más allá de lo que vale la academia, con mucho respeto, ¿no? Pero la gente hoy no sé si se forma solo en la academia. Le gusta formarse por internet, ¿viste? No sé, no sé qué te parece a vos. Comparto lo que estás transmitiendo porque, a ver, lo he charlado con otras cuentas, con colegas nuestros y demás, que yo vengo casi palo y palo entre la academia y las redes sociales, ¿no? Y me voy dando cuenta, ya hace tiempo, que hay círculos que están muy buenos con determinadas cuestiones, pero que realmente no acompañan o no están dando con las preocupaciones y los intereses que la gente que está alrededor de una misma universidad acá en el conurbano necesita. Entonces, está buenísimo leer la crítica de la razón pura de Kant, pero ¿qué hacemos con eso después?
y me parece que en algún punto Zizek me parece que logra tener esa lectura, esa mirada aguda, esa visión científica, filosófica, pero al mismo tiempo darle esa practicidad o esa flexibilidad y esa, en cuestiones cotidianas que van apareciendo, poder conceptualizar ahí, pensar ahí, dar y... A ver, como vos decís, la gente no es que está dormida, que es tonta, que no comprende todo, porque vos decís, bueno, hay un interés y de hecho la gente prefiere mucho más tomar un curso de alguien que tiene una cuenta en las redes sociales o seguir las publicaciones que, por ejemplo, vos vas haciendo con respecto a Zizek y demás, que decir, bueno, ¿para qué ir a cursar todos los días martes a la universidad a escuchar hablar de la estratosfera cuando la vida te está pasando por otro lado? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, aparte hay como una cuestión en la filosofía al día de hoy, viste, muy muy fuerte en relación bueno, a qué, o sea, para qué se utilizaría la filosofía, o sea, ¿no? O sea, hoy la salida laboral de la filosofía sería de la docencia o escribir libros, ¿no? Básicamente, en líneas muy generales, ¿no? Entonces me parece que le estamos encontrando una vuelta a todo el tema ¿eh? O sea, no es menor, me parece, lo que estamos haciendo. Le estamos dando un impulso a la filosofía que tal vez a priori no lo parece. Y otra cosa también que decías de Kant, o sea, yo a mí me parece que la teoría, lo que tiene la clave de la teoría tiene que ser que incluya la realidad. No es que la teoría está volando por las nubes hablando de otras cosas, sino que eleva la realidad, por así decirlo, la extrae de sí misma, ¿no? Entonces digo, lo que Kant nos plantea en la crítica de la razón pura, y este es nuestro desafío, es, bueno, ¿cuál es el problema de acá? Está bien el fenómeno, lo numénico, bla, 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 los límites del conocimiento, etc. Pero, ¿cuál es el tema que extrae, el problema que extrae? Y creo también, Lucas, que lo que estamos imprimiendo en todo este trabajo que venimos haciendo entre todos y todas, es que le estamos dando una importancia grande al problema más que a las soluciones. Digo, hoy estamos, ahora después calculo que nos meteremos un poco más, pero tenemos soluciones para todo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, Lucas? No, te falta el pelo, bueno, tenés acá, implantes. ¿Te va mal en el amor? Vamos acá, tenés un coach. ¿Qué problema tenés, Lucas? Bueno, ¿entendés? Entonces, tal vez creo que lo interesante es poder dimensionar los problemas que trae la filosofía. Digo, y creo que esto a veces es medio complicado de explicar, bueno, no sé si tanto tampoco, pero me parece que está bueno esa cuestión que traemos acá de complejizar más. La gente es como que se queda todo en la mirada, ¿viste? Es como, bueno, ¿no? Esto es esto, ¿no? Esto es un café, nada. Y aparte, creo que la filosofía, cada vez más, y creo que sí que le pone mucho de esto, es que se ha vuelto más también una herramienta sociológica casi, ¿viste? Como analizar los comportamientos sociales en los shopping, no sé, las villas de emergencia, ¿no? O sea, el estudio de la arquitectura que hace Foucault, por ejemplo, ¿no? Para poner otras cuestiones, toda la filosofía del cuerpo, que si bien con Zizek y Badiou nos peleamos mucho, lo interesante es que en esa discusión, ¿no? Misma se genera el problema, y esto también es lo que llama la intención, lo que llama la atención. O sea, creo que está muy bueno los problemas. Creo que no, las soluciones, viste, desconfío de las soluciones, no sé si me explico. Vos me vas a entender, calculo. Capaz que la gente que está viendo, no tanto. Yo te quería preguntar antes de ir de lleno quizás con la teoría de Zizek y algunas cuestiones, decir, porque vos no traes tampoco, por lo que tengo entendido, una formación estrictamente filosófica universitaria, sino que venís de la rama del derecho quizás, ¿no? Sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ahí yo lo que te quería preguntar es, en tu formación, ¿tuviste o te impactó en algún momento alguna relación con respecto a Hegel? Porque digo, es uno de los pilares que maneja la teoría de Zizek después, ¿no? Sí. Pasa que en el derecho hay mucha filosofía. Lo que pasa es que la han extraído. Sí. La han extraído. Ahora, la cuestión es esta. Yo creo que yo me considero un
filosofador más que un filósofo, sinceramente, no me considero un filósofo, sino alguien que filosofa, por así decirlo, si se permite esta lateralidad, digamos. Pero en derecho, Lucas, a mí me impactó mucho esto. No te dicen qué es una norma. O sea, vos haces toda la carrera y no hay ninguna problematización sobre la materialidad de la norma. O sea, ¿la norma qué es? Bueno, estas 5 palabras que están acá, ¿no? Entonces, qué tremendo ese límite. Eso me impactó mucho, creo. Por otro lado, mi hermana es filósofa, ¿no? O sea, también tengo que decirlo. Y por otro lado, Lucas, creo que la filosofía te secuestra. O sea, sinceramente creo eso. O sea, creo que cuando uno entiende realmente más o menos de qué se está hablando, es muy complicado salir de todos esos lugares. O sea, la sospecha, viste, te funda. Me parece a mí que me fundó como sujeto, digamos. O sea, sospechar de las cosas, ¿no? Como todo es tan así, todo es tan simple. Y así que sí, un poco en la facultad me he hecho a mi forma. Ahí sigo las materias de filosofía del derecho, tengo alguna formación en eso, pero bueno, en la facultad es una materia de 4 meses, filosofía del derecho, no hay más. Así que eso, la verdad es que no tengo una respuesta para lo que decís, o sea, en el sentido de que sí, yo estudio solo, me gusta estudiar solo, no tengo problema estudiar solo. A mí La crítica de la razón pura es un libro que me impactó demasiado, me voló la cabeza mal, y sigo leyéndolo, ¿no? Son como libros que uno no deja de leer, deja de estudiar, y uno no deja de extraer problemas de todo eso, ¿viste? Así que sí, pero yo sí creo que tengo una formación relativamente pequeña en la academia, relacionada a la filosofía, fundamentalmente a Kant y Hegel, que son los que más predominan en derecho. Y también lo que creo, Luca, no sé si a vos te parece esto, pero la filosofía, si bien pone en primer plano la ignorancia, ¿no? O sea, todo lo que no sabemos, o para mí reivindica el no saber, por otro lado también te desacredita todo el tiempo. Todo lo que uno cree, ¿no? Todo lo calmado que puede ser una vida es como que se va desacreditando, me da la impresión, no sé si me explico. Y creo que mi formación, si está en algún lado, está en la duda, está en la sospecha, está en que la simple mirada de las cosas no nos conforma a los filósofos, digo, no nos contenta solamente ver una obra de arte, ¿no? Así que sí, un poco eso, y creo que con CISEC terminé de dar toda la vuelta y ya, bueno, nada, por así decirlo, me gusta mucho, ¿no? Pero creo que la filosofía es un arma, digamos, para mí es el arma más peligrosa de todas las disciplinas, no veo algo muy subversivo en el resto, sinceramente, discúlpenme todos, ¿no? Sé que, inclusive mi propia carrera, ¿no? O sea, encima de derecho no creo que sea per se una herramienta de combate como creen muchos. Combate contra la quietud, me parece, en la que vivimos. Vivimos como por momentos demasiado tranquilos, ¿viste? Demasiado, no tranquilos, sino demasiado adaptados. Nos siento como muy adaptados en nuestro medio. Y creo que la filosofía nos puede ayudar, y creo que la filosofía es más importante que un montón de cosas, digo, ¿no? O sea, cada cosa tiene su importancia y su lugar, obviamente. Pero hoy es muy importante la filosofía. Estamos como en un momento social, ¿viste? Muy chato, ¿viste? Ya no hay tantos problemas, estamos más o menos, hemos adoptado un sistema político. Está muy linda la democracia, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante de la filosofía es movernos. Esta es la cuestión de la dialéctica, ¿no? O sea, mover el pensamiento, mover las ideas, y no quedarnos con el método científico o el método académico, que en definitiva es un esqueleto, que está muy bien y todos los usamos, ¿no? Obviamente, pero no deja de ser un esqueleto, ¿no? Uno lee, no sé, yo consumo muchos papers de la academia, ¿viste? Portales académicos, ya siempre digo, me los voy a tatuar porque consumo mucho, pero no deja de ser un esqueleto. O sea, y yo creo que la filosofía está buena para hablar a la sociedad, ¿viste? Entre nosotros está muy bueno, ¿viste? Pero estoy como en el medio, ¿no? Si bien no me caso con la academia, la reivindico, me parece que es muy importante, pero a la vez la veo como muy cerrada el tema ahí, ¿viste? Entonces creo que en todo este problema, mis inquietudes políticas, digamos, y demás, creo que encontré en la filosofía un lugar donde no tengo respuesta. O sea, yo siempre me considero
haciendo el mismo juego que hace Lacan con la filosofía, que se considera antifilósofo, yo me considero un antipolítico, ¿no? O sea, soy como un intento de político que no da respuesta. No te viene a decir, Lucas, esto vos tenés que votar a esta gente para, ¿no? Sino tal vez al contrario, ¿no? Construyamos el problema, Lucas. Veamos los problemas que tenemos, por lo menos empecemos a plantear el problema, ¿entendés? Así que bueno, nada, eso sí, me he cursado eso, básicamente. Pero hay un montón de elementos que fuiste mencionando y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Kant señalando el tema de, bueno, una necesidad quizá de emancipación por un lado, para decir, ojo, porque la costumbre, la comodidad, lo conocido, lleva a una suerte de estancamiento en el cual después es muy difícil salir, ¿no? Esta idea también del tutelaje y también en algún punto esta idea de los tutores y los educadores que hasta qué punto, hasta qué lugar te llevan, te conducen y si realmente en esa educación, en ese proceso te permiten generar un salto, un cambio, una transformación para uno realmente soltarse a criticar, a pensar, a señalar ciertas cuestiones dadas, ¿no? Como esto de la norma, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué hay normas cuando podría no haberlas, ¿no? Eso que sí, bueno, no lo cuestionamos, las aprendemos de memoria. Ya cuando en algún momento si haces un clic y te preguntás por qué se maneja así, no podría ser de otro modo, pasa esto, ¿no? Este rascarse donde no pica, que ya estás molestando, entonces ya te querés salir de ese sistema, de esa Matrix, ¿no? Entonces ya te miran con cara rara, sea en el ámbito que sea. Y me parece también que en esto de que vos mencionabas que la filosofía te secuestra, me parece que ayer también hablando con Javi, le mencionaba, a mí me impacta mucho y cada vez más la figura del Fausto de Goethe, de decir, bueno, un doctor, un científico, alguien que maneja y tiene una profundidad de conocimiento en distintos saberes y sin embargo se tira a la alquimia, se tira a la magia para decir, bueno, hay un vacío finalmente que no me termina de llevar ninguna ciencia. Entonces, ¿qué es esta necesidad también en algún punto? Me parece que Zizek logra dar en esta tranquilidad de la democracia, en esta tranquilidad de la vida cotidiana, de la costumbre y de lo ya establecido que veníamos mencionando, me parece que tiene una agudeza de análisis en tomar elementos como, no sé, mencionan muchas veces Starbucks, los lugares de comida rápida, ir de shopping, como mencionaba, y decir, bueno, hay una serie de actitudes que nosotros tenemos y que dice, bueno, cómo poner el ojo y decir, ah, pero ojo con esto que consumimos porque estamos respondiendo a tales intereses. O estamos cayendo dentro de determinada lógica de consumo, de determinada lógica de respuesta, de cuestiones que están sumamente pensadas, pero estamos tan sutilmente llevadas hacia eso, a dar esa respuesta casi conductual, que no las percibimos. Y me parece que por estos motivos, por esta mirada que tiene, me parece que también Zizek logra dar, posicionarse siempre de la vereda de enfrente para poder cuestionar y mantener esa postura de filósofo. Tal cual, sí, sí. A ver, el problema de la estética, digamos, ¿no? Zizek que lo usa muy bien, las películas que hace, la forma en que habla. La gente piensa que es porque, bueno, habla así, en realidad está queriendo llamar la atención y todos estos gestos vacíos, como él dice, que no tienen ningún sentido, son para llamar la atención. O sea, yo a mi página, o sea, una cosa mucho más chiquita, pero los colores, viste, cómo voy manipulando la mirada. Sé que suena un poco fuerte, pero yo manipulo, digamos. Y esto a mí no me produce pudor, porque en definitiva, en Zizek, por lo menos en psicoanálisis, no somos enteramente libres, ¿no? O sea, no es que estamos bastante determinados, el problema del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces creo que siempre estamos manipulados, en definitiva. No creo que per se sea una mala palabra manipularse, digo, cuando una madre está con una cucharita dándole un avioncito al bebé, es una pequeña forma de manipulación de vuelta, ¿no?
Entonces, creo que lo piola, lo copado, lo bueno que estamos haciendo es que estamos eso, sacudiendo un poco la conciencia. Ahora, la pregunta es, Lucas, ¿se puede volver, ¿no? De ese despertar, por así decirlo, ¿no? Es muy complicado volver después de eso, ¿no? Es como que uno ya no... yo siento un quiebre después de la filosofía, algo que no sentí, por ejemplo, estudiando psicoanálisis o estudiando no sé, derecho, ¿viste? Las cosas más copadas del derecho, los derechos humanos, ¿viste? Uno va a la facultad y a derechos humanos hasta en la sopa, ¿viste? Y uno sale a la calle y no hay derechos humanos. Entonces, hay como una distancia entre lo que se dice y se hace. A mí me parece que en muchos casos obvia, como pasa con las mercancías, como es Starbucks y demás, pero justamente lo obvio es cuando no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es cuando repetimos, y bueno, hoy creo que después de quienes van a Starbucks, yo a veces voy, digo, esto no es una cruzada contra Starbucks, ni nada por el estilo, pero sí desmentir, desacreditar cosas, ¿viste? Es como que no estás ayudando a África por ir a Va, dejar 2 monedas. va, va sin esa falsa conciencia. Bueno, sí, nosotros deciste que hay una cuestión ahí con la falsa conciencia porque en realidad lo que piensa Zizek a través de Peter Sloterdijk es que somos cínicos, ¿viste? Pero bueno, yo creo Claro. que no es tan así tampoco y no es, yo creo que hay gente no se da cuenta y cuando a veces nos damos cuenta de algunas cosas, por eso me gusta tanto también, no, me gusta tanto, me parece que es el aporte del feminismo haber mostrado ciertas cuestiones, viste, que tal vez no estaban tan patentes en el plano de la conciencia, por así decirlo, pero muy presentes en el plano de la práctica, ¿no? Los malos tratos, el imponerse, el gritar, ¿no? Etcétera. Pero bueno, creo que hay una cuestión que está bastante clara, digamos, ¿no? Y que la pregunta es cómo pensamos, tal vez lo más importante de todo esto, ¿no? O sea, pensamos repetidamente, ¿no? Pensamos el eterno retorno desde Freud, desde Nietzsche, todas esas instancias que se producen. Y bueno, creo que lo que más me interesa decirse que es cómo se conforman nuestras relaciones sociales, ¿no? O sea, las mercancías. No es que existe que está hablando de las mercancías el café, está hablando de una relación social entre las personas. Cómo vos te vinculás con los pobres y cómo vos, a través de esa vinculación con los pobres, dando 5 centavos más, te vinculás con vos, ¿no? Donde consumís sin culpa, ¿no? Puedo consumir este producto hipercapitalista, pero bueno, como es orgánico y como el café después se aprovecha, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo creo que igual se desfetichiza todo esto con la filosofía y se aclara un poco la cuestión. Aunque no creo que con esto alcance, ¿no? O sea, por eso también reivindico la figura del político, una figura rara, por lo menos en mi perspectiva. No creo en el político profesional, digamos, ¿no? No es que tampoco piense que sean muy valiosos, tampoco voy a mentir, pero sí creo que cuando proponemos esta lectura estamos haciendo un poco de política, en el sentido de que estamos condicionando, estamos proponiendo una forma de actuar, ¿viste? Y la verdad es que nada más lindo, vos capaz que también te pasa, que cuando alguien te dice, che, qué bueno lo que dijiste, me hizo pensar, no se queda, qué bueno, ¿no? O sea, qué copado hacer pensar y de que empieza a funcionar un poco la mente, digamos, o sea, en el sentido más abstracto del término. Y bueno, en fin, son un montón de cosas, ¿no? Me perdí un Claro, poco. sí, sí, sí. A mí algo que me llama la atención justo con este término del cinismo y la influencia de Sloterdijk en el pensamiento de Zizek, sobre todo en me parece que es una de las obras clave, ¿no? Del pensamiento de Zizek, que es el sublime objeto de la ideología, y que en reiteradas oportunidades lo va nombrando a Sloterdijk. Este, ¿Cómo se va el Sloterdijk también, creo que es crítica de la razón cínica, en distintas obras va mencionando todo este proceso que en algún punto y en el fondo, curiosamente, es muy nietzscheano también, en y yo que vengo más del lado quizá de la estética, de la filosofía del arte y demás, cómo va convergiendo esta política, esta mirada religiosa, política, la economía, el sentido de lo común, de lo comunitario, de unidad, eh,
a partir de la instauración o de impregnar una determinada sociedad con obras de arte, ¿no? Y cómo retoman esta idea de Delfos, de decir, bueno, conócete a ti mismo, pero no demasiado. Porque que nos digan que la verdad tiene que ver con el bien, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con lo bueno, ojo ahí, porque dice, eso no es tan así. La verdad puede ser aquello horroroso, aquello que te produce náusea, que te produce asco, que te produce rechazo. Entonces dice, bueno, al final, si la verdad es eso terrorífico, eso que tiene que ver más con lo sublime, también en algún punto dice, bueno, tiene más valor el velamiento por medio del arte que la verdad misma. Entonces, el Sloterdijk, retomando todas esas cuestiones, dice, ojo, porque primero está el que miente y el que no sabe que le están mintiendo. Después ya está pacto entre dos, que dice, bueno, mentime que me gusta, y después ya está esta actitud ya que sobrepasa la hipocresía y llega a esa sociedad cínica, ¿no? También, que después Zizek le da una vuelta de tuerca que termina siendo sabemos que no es así, pero igual, sin embargo, compramos y nos seguimos moviendo dentro de esa lógica, ¿no? Entonces, me parece que la filosofía de Zizek va dando con estas cuestiones y ese cinismo también vinculado con algo que vos mencionaste, que es el concepto de culpa, que también en el tema de la genealogía de la moral Nietzsche lo aborda terriblemente en el sentido de decir, ojo, porque esa palabra en alemán que es culpa y deuda al mismo tiempo, que tiene su vínculo muy fuerte con el protestantismo, es decir, ojo, porque acá hay una culpa que es impagable. Esa culpa del pecado original y demás, es decir, está instaurado y actúa pulsando de manera latente, casi arquetípica, en la conciencia de todos los sujetos, es que bueno, ya estamos condenados de antemano con esa deuda que no podemos pagar de ninguna manera. Entonces también, porque vos deudor, estás sometido ya a ciertas imposiciones culturales, ¿no? Y todas esas instituciones, todo ese sistema que se va montando, va haciendo que vos respondas con esa culpa, con esa deuda. Sí, aparte digo, la cuestión de la culpa también la vincula mucho con el tema de la libertad. O sea, hoy es como que vivimos, ¿no? O sea, esta libertad que vivimos, esto que decíamos de tener soluciones para todo, ¿no? O creer que podemos acceder directamente a nosotros, algo que también, digo, desde el psicoanálisis es muy discutible, ¿no? O sea, si nosotros nos formamos en contextos sociales, para el psicoanálisis nuestra subjetividad se constituye en el campo del otro, ¿no? Nosotros no nos damos a nosotros mismos nuestra identidad. Entonces, la cuestión no es menor, digamos, presenta problemas bastante interesantes para pensar y que la misma izquierda, hablando de izquierda en un sentido muy amplio, hablando de izquierda como quienes creemos que tenemos que ir a democracias más igualitarias, ¿viste? Etcétera. Sí, lo que nos experimentamos como libertad, es decir, ir al cine, ir al shopping, por hacerme 500 cirugías estéticas, no sé. Soy libre del cuerpo del otro porque puedo ir a un sex shop y comprarme algunos productos y se acabó el problema sexual, etcétera, si justamente esa culpa no está presente. Entonces es como que hay una pequeña reivindicación, ¿no? Desde el psicoanálisis. Pasa que esto tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿no? Y otras cosas que tal vez ahora no vengan a cuento. Pero quería decir algo que también estaba diciendo, que quiero preguntarte. Dice como que da vuelta al Tusser, ¿viste? Entonces, si para el Tusser los aparatos ideológicos eran las escuelas, para Zizek es el cine. Para Zizek nos forma mucho más nuestra subjetividad el cine que las escuelas, ¿no? Porque las escuelas quedaron como en un modelo muy atrasado, ¿no? Donde, bueno, en definitiva la gente lo hace como un trámite el día de hoy. E inclusive, a tener un secundario o una carrera de grado hoy no te garantiza ningún futuro, tampoco, o sea, hoy, digamos, estadísticamente está todo más vinculado a qué clase social perteneces que otra cosa, pero me parece muy interesante esa vuelta.
sea, cómo el cine, por ejemplo, nos proyecta ahí, proyecta nuestras culpas, proyecta nuestras libertades, proyecta nuestros deseos, nuestros fantasmas. Entonces, por eso sí se dice que el cine es el arte más perverso de todos, ¿no? O sea, en el sentido de que el punto de la ideología no está en tanto en la conciencia de la realidad, sino cómo nos identificamos con la realidad, ¿no? O sea, cómo nos identificamos con estos deseos, o estas, nada, sin fin de ejemplos que podemos dar en el cine, digamos, no es menor. Y eso a mí me parece muy interesante y por eso, bueno, me parece hoy que tenemos un gran trabajo que hacer en relación a esto, al arte y la sociedad, digamos. No es que el arte es simplemente un tipo que pinte un cuadro, digo, ¿no? Entonces, a mí esa vuelta me parece bastante interesante. La cuestión de la culpa en el psicoanálisis está... es como que siempre somos culpables, pero no sabemos de qué exactamente, ¿no? Es como que no hay ahí una culpa, que es algo que hemos hecho, ¿no? Sino que justamente la ley moral, el complejo de Edipo, etcétera, se nos instituye para protegernos en sociedad, ¿no? O sea, para Zizek, la culpa, tomando el malestar en la cultura de Freud, es por vivir en sociedad, ¿no? O sea, no es tan fácil vivir en sociedad. Y tampoco es tan fácil ser un humano. Es como que funcionamos a veces negando todo esto, ¿no? O sea, no vivimos olvidando cosas, olvidando problemas, y eso es lo que nos trae el psicoanálisis, ¿no? Que haciendo, digo yo psicoanálisis negro, obviamente puede ser que esté en otro lugar, ¿no? No digo que sea algo exclusivo del psicoanálisis, pero olvidamos mucho, y para vivir tenemos que olvidar muchas cosas, ¿no? Tenemos que olvidar estas culpas, tenemos que hacer de cuenta que no están, ¿viste? Y que obviamente esto nos permite vivir, digamos, ¿no? O sea, entonces es a veces, y esto es lo que más me interesa de Zizek, porque para Zizek, a través de Lacan, ya no es que la conciencia está determinada por la materialidad, como para Marx, sino que justamente la realidad está compuesta por palabras, por significantes. Y al estar vacíos, ¿no? Se van amoldando de acuerdo a los contenidos. Siempre está primero la forma antes que el contenido de las cosas. Y eso es lo que pasa en cine, ¿no? Se nos presenta una pantalla, ¿no? La figura de el héroe, el antihéroe, ¿no? Todas esas cuestiones que aparecen fuertemente. Pero bueno, para mí el gran punto de Zizek, que me parece a mí lo más interesante, es esta cuestión de cómo el cine nos educa. Digo, es muy importante el cine, digamos, no para hacerlo o algo por el estilo, no es que yo me meta en esa cuestión, digo, cada uno sabrá, pero sí que nos devuelve la pelota. Que te interrumpa, pero digo, ¿no hay algo ya, una traslación, podríamos decir, desde el punto de vista del arte, del cine como arte, a las redes sociales, a las cuentas? Es decir, esa identificación, ese proceso de educación que Zizek está describiendo a partir del cine, decir, bueno, ¿por qué sigo determinada cuenta? ¿Por qué sigo determinado influencer? ¿Por qué muchas vocaciones y demás se van adentrando a abrirse los canales de YouTube, de Instagram y demás? Porque también en algún punto, y esto que vos mencionabas, aparece esta necesidad también de decir, bueno, la filosofía ya no pasa únicamente por dar clase dentro de una universidad, sino que teniendo estas herramientas y por cómo va cambiando todo día a día, realmente tenés un público mucho más amplio y una mayor diversidad de diálogo por medio de las redes sociales que dentro de un aula, ¿no? Pero tampoco te vas dando cuenta que, primero, algo que conversaba con otros muchachos la vez pasada, es decir, se cayó esa mentira de que es necesario tener una formación, una carrera, todo para triunfar, digamos. Porque hoy cualquiera se arma una PC gamer, se pone a streamear y saca mucho más plata que cualquiera que estudió 10 años, no sé, veterinaria. Y pasa más allá, y también ciertas falacias que se va creando alrededor de todo eso, es decir, bueno, qué fácil estar desde tu casa con la computadora jugando videojuegos y generando plata, ¿no? Es como que si también fuera el sueño del pibe, porque también se va vendiendo de esa manera, ¿no? Y al mismo tiempo ocultando un montón de defectos y problemas que eso va trayendo. Y por otro lado también, es decir, bueno,
si realmente nos estamos dando cuenta nosotros, por ejemplo, que estamos relacionados con el tema de la filosofía, que la filosofía va pasando por las redes sociales, vos no tenés una materia en el profesorado que diga filosofía y redes sociales, o filosofía y tecnologías. No te explican cómo ser youtuber de filosofía. Entonces es como que también, ¿no? Uno va en Mm, esa práctica prueba y error, probando y tratando de, pero te va dando cuenta, inevitablemente, que esa educación, eso que hablábamos del cine, va pasando ya por otros ámbitos, por otros espacios. claro. Y lo hacemos primero por placer y que uno lo disfruta y aprende siempre en estas charlas, en estas conversaciones, y al mismo tiempo también cómo se van generando otras cosas que uno a veces no espera, porque me imagino, uno hace la cuenta, la página y demás, y después son cosas que se van dando, van apareciendo y se van generando, y que capaz que en tu vida lo pensaste, que ibas a llegar a tal cantidad de seguidores, o que ibas a contactarte Mm. con, no sé, con X para conversar y demás. Sí, me parece que lo interesante, Lucas, de lo que decís es que estamos teniendo una cuestión en relación a que las personas mismas nos estamos ofreciendo como mercancías y no sé hasta qué punto nos estamos dando cuenta. Circulamos de determinada forma en distintos lugares, la cuestión de los youtubers, influencers. Yo no creo que nosotros seamos influencers, más allá de la cantidad de seguidores que tengamos, porque yo por lo menos no veo ningún filósofo diciendo qué hacer. Aunque alguno lo vi, pero a mí como que eso no me gusta, ¿viste? Cuando dicen, dan consejos, etcétera. Entonces me parece que en relación a lo que decís es eso, digamos, una persona que va a un shopping, ¿cómo circula dentro del shopping? ¿Qué es dentro de un shopping? ¿Y qué es dentro de las relaciones sociales que está dentro de ese shopping? Entonces, nos presenta muy normal la tranquilidad y que claro, la gente van pasando las generaciones anteriores no se van dando cuenta de todo esto, digamos. Y creo que CISEC, yo creo que CISEC le busca dar a la vez que le saca fuerza a la academia, se la da. Porque cuando CISEC habla del cine, cuando en sus textos teóricos como el sublime objeto te encontrás alguna referencia al cine, o tal vez el menos que nada también, que vendría a ser como su obra más compleja, si se quiere, o hay mucho, yo comparto igual como que es una obra dedicada a la academia, de que bueno, de que está el problema de los videojuegos, el problema del cine, ¿no? El problema de los objetos sexuales, por ejemplo, todo eso circula en sus textos, pero para que puedan ser leídos en la academia, o sea, están dentro de un marco, dentro de una cuestión, dentro de un método, por así decirlo, dentro de una forma de escribir, que permite que se pueda también estudiar en una academia. Obviamente que esto no pasa tanto, ¿no? Porque rompe un poco con todos estos parámetros. Pero la pregunta no deja de estar ahí presente, digamos, ¿qué es lo que estamos estudiando? Y si lo que estamos estudiando en las academias no son también, digamos, formas vacías, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay en todos estos de vuelta? Que yo defiendo mucho los papers y los consumo mucho, pero uno tiene que también ser crítico de todo esto. Y el punto, me parece, Lucas, es que, y lo que existe, que nos intenta proponer a través de las mercancías y demás, es que justamente la filosofía tiene más vigencia que nunca. E inclusive, ahora que pareciera ser que predomina el mundo de la técnica, ¿no? Todas las cuestiones heideggerianas, etcétera, a la vez no están así. Es más, ¿no? Es muy interesante el debate entre Byung-Chul Han y Zizek, porque Zizek me parece que lo pone a Byung-Chul Han como su rival de alguna forma, por lo menos en pandemia, para revivir la discusión y para poner en vigencia la filosofía misma. Entonces, a mí eso es lo que me interesa. En otros ámbitos no pasa. Vos en derecho tenés ramas encontradas y que el diálogo no es diálogo, o sea, no es un diálogo, es una crítica, una puñalada, digamos, ¿no? Y eso me interesa mucho la filosofía, el debate entre Badiou y Deleuze, por ejemplo, ¿no? Son cosas que me parece que se presentan y que está bueno, de vuelta, sin encontrarle solución a todas las cosas, ¿no? Otra cuestión que también tiene que ver con esto es cómo las mercancías aparecen sin grasa, ¿no? Un poco el título que veníamos charlando y demás, que simplemente aparecen las cosas, simplemente han desaparecido los almacenes de barrio para dar lugar a grandes cadenas,
la arquitectura misma es un problema filosófico, me parece muy interesante también, ¿no? Que yo por lo menos lo estudio, inclusive lo enseño en la facultad, Foucault y Vigilar y Castigar. No le digan a Zizek porque se va a enojar. No, pero sí que la cuestión del encierro, de la distribución de los cuerpos. Eh, entonces, hay varias preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es la libertad en el contexto en el que vivimos? Si la libertad es simplemente ir a consumir, que es algo que a veces también me pasa aclararlo mucho en relación a la política. La gente dice, ay, yo soy marxista, ay, yo soy capitalista, ay, yo soy peronista, ay, yo soy esto. Como si fuera tan fácil la ideología política, como si fuera un mercado. No sé si te hago esa impresión, pero la gente piensa que es un mercado, es un supermercado donde voy, ingreso y agarro 100 gramos de marxismo, ¿no? Soy capitalista, ¿no? Porque la verdad que hay mucha gente que defiende, digo, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto hacia dónde la conclusión que llega, sino la construcción que hacen de todo eso. Entonces me parece más importante el recorrido, ¿viste? La caminata misma de cómo uno puede articular un argumento, más allá que el argumento en sí. O sea, yo creo en la argumentación. Yo creo en que tenemos que, por más que nos peleemos y no estemos de acuerdo, no va por ahí. Pero estamos por momento viendo una simplificación muy grande de muchos problemas. Y me parece que con las mercancías, si sé lo que está diciendo es eso, ojo, porque no es tan simple. No es simplemente cine, qué lindo, son imágenes, ¿no? Si se compara a los directores de cine con torturadores, ¿no? Para Zizek, un director de cine es un tipo que tortura la imagen para que quede presentable y que uno tenga un acceso a la imagen bastante, por así decirlo, directo, ¿no? Para poner un término, ¿no? Y la otra gran cuestión también tiene que ver con el problema de la verdad en las sociedades en que vivimos, ¿no? O sea, para Zizek, el primero en defender la verdad fue Platón, ¿no? En relación a los sofistas. Después, el otro gran defensor de la verdad fue Kant, ¿no? Para explicar la física de Newton. Y que hoy también estamos dando un debate por la verdad, ¿no? En un mundo en que la verdad no existe, donde la sociedad, en definitiva, ya no es esto que pensaba Hegel, un espíritu, ¿no? Una relación social que nos englobe a todos, por así decirlo, sino que, bueno, son todas minorías, son todos grupitos distintos que no tienen nada que ver entre sí, y tal vez dice que lo que nos esté intentando decir a través de todo su aparato conceptual, no solamente el cine, es que conformamos una unidad, que hay una unidad en la sociedad y que, bueno, más allá de que la verdad no sea una verdad absoluta o una verdad aplastante, lo que existe, sí sigue existiendo la verdad en torno a la idea, ¿no? Que es algo que Badiou, por ejemplo, habla del cine, ¿no? El cine para Badiou, las películas, el film, ¿no? Nos representa una idea de verdad y por eso nos identificamos con esa, más allá de que sea buena, mala, lo que podamos hacer al respecto. Todo esto lo estoy diciendo como muy nada, no lo estoy diciendo muy técnico, ¿no? Obviamente, pero inclusive, más allá de eso, yo con la filosofía he encontrado varias cosas. Y la filosofía es Zizek. Primero, poder ver cine. Yo no era un tipo para nada cinéfilo antes de Zizek. Y después también el uso, que yo trabajo en la ESMA, ¿viste? Soy guía de un museo. El uso del silencio. Sí, lo escuché en la entrevista con Rusarín, ¿fue? Lo Que digo siempre. habían comenzado por ahí la puede charla. ser, sí. Puede ser, lo digo, a veces lo digo. Pero el uso del silencio también, ¿no? El uso del vacío, ¿no? La arquitectura de la ESMA para mí tomó otra dimensión después de ver cómo circulan los cuerpos o cómo también las ideas maduran, ¿no? O sea, hay gente que piensa que por leer un resumen o ver una charla de Hegel, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, dice, ¿qué puedo leer para entender a Hegel? ¿No? Como si por leer un libro uno fuera, o mejor dicho, si fuera necesario entender acabadamente un autor, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que Zizek hace es poner en suspenso las cosas. No tanto definirlas, por eso es tan caótica su lectura, es fragmentada, uno puede agarrar cualquier parte de un libro y leerlo porque es fragmentado, inclusive casi por párrafos uno puede leer a Zizek, donde después retoma temas, ¿no? Etcétera. Hay un gran laburo estético en Zizek, porque él adopta la estética de la posmodernidad, básicamente, ¿no? El estilo vacío que tiene, o sea, sus gestos no dicen nada, no es que porque te esté tocando la cara diga algo, o el caso de Lacan, ¿no? O sea, el tipo que habla medio raro, ¿no? Todas las pausas que hacía, el tipo hablando, el tema del seminario,
sonido de la voz, para Zizek son todas cosas vacías, pero son esas cosas vacías que también usamos, ¿no? Por eso me parece que también tiene un poco de éxito mi cuenta, porque es un vacío, digamos. No dice nada, los colores, la imagen, no dice nada, no es nada. Pero eso te quería preguntar, que vos tenés, digamos, yo soy un lector que cuando me quiero escapar de Nietzsche o de otro autor, viste, agarro algún librito de Zizek y me meto un poco. Pero en esto, ¿no? Pareciera, a veces se habla, no sé, por ejemplo, bueno, mencionaste a Heidegger, sí, bueno, tenés un primer Heidegger y un segundo Heidegger donde este sistema de ser y tiempo y el modo de escritura cambia en esa quere que se llama con una filosofía, una escritura un poco más poética, más estilizada, con algunos cosas un poco más oscuros también. Después, no sé, por ejemplo, Schelling, que también va cambiando su modo de pensamiento y va haciendo quizás sistemas más orgánicos y va cambiando los modos de escritura y las problemáticas van avanzando. Y así con decir, bueno, hay un primer Schelling, segundo Schelling, tercer Schelling, un primero, segundo Heidegger, un primer Nietzsche, segundo Nietzsche, lo que fuera, ¿no? Sí. Habría en Zizek, me parece que a diferencia de esos modos de cambiar las problemáticas y demás, parecía que hay un Zizek que es el que hace los videos, los cortos, el otro que hace las conferencias, el otro que escribe ciertos artículos o textos un poco más amenos, y después me encuentro con otro Zizek como el del resto indivisible o el sublime objeto de la ideología, donde uno requiere realmente primero leer quizás a Zizek y después inevitablemente, si uno quiere profundizar, ir a ver quién fue Lacan o quién fue Hegel o quién fue Marx, ¿no? Entonces, sí, vos decís, está bien pensado, está planeado todas esas distintos matices que él va armando, él lo tiene coachado eso para llegar a distintos públicos, ¿no? Sí. Como, sí, aparte como en esto de decir, bueno, lo subo al ring a Byung-Chul Han para generar debate. Claro. Sí, aparte una polémica en torno a si cae o no el capitalismo, ¿no? O sea, una polémica que, digo, a Zizek no hay que creerle, yo siempre lo digo, pero también él lo dice, ¿no? Como, a ver, seriamente, ¿quién va a decir que por el coronavirus va a caer el capitalismo, no? Lo que estaba diciendo es otra cosa, o sea, pero cuando él dice eso, es para que, bueno, para despertar al uno, ¿no? ¿no? Llamar un poco la atención, y me parece que está muy bueno. Creo que también Byung-Chul Han logra eso en algunos de sus textos, digamos, como esto de... O, por ejemplo, pasa, no sé, por ejemplo, ¿no? Con Bauman, ¿no? La sociedad líquida, el amor líquido, ¿no? Pero yo creo que son significantes. Al ser significantes están completamente vacíos, no es que tenga un contenido particular que sí se trabaje de esta forma. Sí creo que lo interesante en Zizek es que no crea ningún concepto, digamos, ¿no? Es un filósofo sin conceptos, yo siempre digo que es un filósofo sin conceptos para contraponerse completamente a Deleuze, ¿no? Que para Deleuze la filosofía es una productora, vamos a ponerlo así, de conceptos, o el filósofo, mejor dicho, la capacidad de crear conceptos, es un analista sin pacientes tampoco, ¿no? Es como que Zizek debe sentar en su diván a cualquiera de nosotros y entra el sujeto epistemológico, al ego cogito de Descartes, ¿no? Entonces, yo no creo, viste, lo mismo pasa con Lacan, no creo que digan algo sus formas, son solamente formas. Y si lo está haciendo es para convocar, y creo que ahí ve la vigencia de Zizek en la filosofía. Reivindicarla, ¿no? Reivindicarla en tanto no soñar, para Zizek que el filósofo no sueña, no es que esté, justamente, el rol del filósofo para Zizek tiene que ver con despertar de los sueños, ¿no? Con el sueño, por usar una expresión medio kantiana, que creo que Foucault también la usa, ¿cómo era esta crítica hace Kant a Hume, el sueño dogmático Sí. Entonces, creo que tiene más que ver con eso, ¿viste? Y también a mí me pasa mucho en esta cuenta de que me aparecen psicoanalistas, politólogos, sociólogos, filósofos, políticos, ¿viste?
Pero de vuelta, la cuestión está en la filosofía, no está en la sociología, no está en otros ramos. Para Zizek, el hecho de pensar, medio a lo Hannah Arendt, ¿no? No es que sea peligroso, pero sí que es necesario. O sea, no es que necesariamente para Zizek la filosofía tenga que tener una utilidad en sí misma, más allá de que sí la tiene. Lo que tiene la filosofía es esta cuestión de no de utilidad, sino de necesidad. Necesitamos filosofía, digamos. Necesitamos filosofía para no vivir en sueños estúpidos, para no estar, no sé, viendo películas inocentemente, ¿no? Yo estoy haciendo un poco el mismo trabajo en relación a la música. Yo no soy tan cinéfilo, me gusta más la música, pero sí, eso, ¿no? O sea, yo ya no puedo ver a Hitchcock sin pensar en Lacan, ¿entendés? No puedo pensar el cine de Hollywood como lo piensa Zizek en relación a la ideología y el cinismo. Ya eso es imposible. Ya uno no analiza la política igual, no analiza la sociedad igual, digamos, ¿no? Y a mí me pasa con esto de la música, y que mi idea es aportar mi pequeño grano de arena a que tampoco escuchemos de la misma forma. O sea, Lucas, la gente no se da cuenta de que aprendemos con los oídos, que aprendemos con las manos, que aprendemos y que interiorizamos conocimiento viendo, oliendo, tocando cosas, hablando entre nosotros, ¿no? Como vos me estás enseñando a mí, yo te estoy enseñando a vos, y que esto no es armonioso, porque no hay relación sexual, o sea, no hay una escritura en lo inconsciente que nos equipare. Yo tengo mi experiencia y vos tenés tu experiencia. Entonces es muy interesante, y por eso también se mete cuestiones del amor y demás. Y la otra gran cuestión, Lucas, tiene que ver con que lo que le permite a Zizek el psicoanálisis es analizar microrelatos, ¿no? Que vendría a ser la copia de la posmodernidad, pero lo que pasa en el psicoanálisis es que estos microrelatos, es decir, el paciente en una terapia, tiene una dimensión universal, que es el sujeto, ¿no? O sea, no el individuo, en tanto cuerpo, en tanto experiencia que tiene de sí mismo, sino el sujeto epistemológico, trascendental, que nos engloba a todos y a todos, ¿entendés? Un sujeto simbólico, por así decirlo. Yo lo explico a través del juez esto, ¿no? El juez puede ser en su casa, tipo como cualquier otro, como vos y yo, puede ser un violento, o puede ser un hippie, ¿no? Un tipo que, no sé, hace cualquier cosa en su casa, pero se pone la túnica y ya pasa a representar al gran otro, ¿no? Entonces tiene este juego, si se, por un lado, la estética de la posmodernidad la toma como un lugar vacío, una función matemática, digamos, ¿no? Un lugar que no está ocupado por nada, pero que a la vez devuelve la pelota dando una dimensión universal del sujeto, ¿no? Que vendría a ser un poco el planteo de Hegel, ¿no? O sea, un sujeto con una dimensión universal, ¿no? Entonces me parece a mí que es muy inteligente, que vende humo, o sea, yo te lo digo, pero a mí no me parece malo vender humo, porque en realidad, o sea, bien vender humo, ¿no? O sea, en el sentido de vender humo con una utilidad, con un objetivo, ¿no? O sea, no vender humo por vender humo, o vender humo solamente para, no sé, No, es una provocación para invitar a la reflexión también. Con esto que vos me estás compartiendo, pensaba en este Platón diciendo, no escribo lo que pienso y ni siquiera sé yo qué es lo que pienso. Entonces se arma toda una teatralización de las cuestiones, una representación donde cada uno se pone una máscara y juega a ser el juez, juega a ser el policía, juega a ser el señor del bar, y cada uno con esa máscara trata de ir llevando, ¿no?, la mejor posible para volver a la casa y, no sé, tratar de tener ese minuto, ese instante de libertad y desaprenderse de un montón de obligaciones que en algún punto también tiene que ver con esta culpa y esta deuda de la que hablábamos antes. Me parece que esta idea, y me parece que, si mal no recuerdo, bueno, en algún texto lo habré leído de Zizek, retomando también a Kant, con esta relación también entre lo público y lo privado, y en este juego de máscara, y en estas representaciones, donde y me parece que en algún punto también, con esta pelea Zizek y esta tensión que hace con Han, me parece que en esta propuesta de Han, de la sociedad de la transparencia, donde al mismo tiempo que cada uno va exponiendo su trabajo, su tarea o sus cuestiones en las redes sociales, nos vamos convirtiendo en los maniquí de
de lo que consumimos, ¿no? Porque ya ni siquiera importa la vidriera, sino que vos subas la foto y la compartas y muestres que tenés tal cosa o tal otra, o que te gustaría ir acá o allá, hacer esto o aquello. Me parece que también, ¿no? Es esta muestra de, retomando a Kant, Zizek discute con Han esta cuestión de la transparencia, del control, y volver a repensar en ese teatro que arma Zizek, repensar esa relación de lo público con lo privado. Y ahí entra inevitablemente volver a pensar el tema de la libertad. Una idea que retoma y que a mí me impactó mucho ya hace un tiempo que lo había leído, en El resto indivisible, cuando habla y esto después lo retoma Freud, el concepto de Schelling de Unheimlichkeit, que después se traduce como lo siniestro, lo pavoroso, ¿no? Que es algo oscuro, siniestro, hostil, pero que al mismo tiempo genera una fascinación. Y es algo que para allí se dice, bueno, está pulsando ahí atrás nuestro, ¿no? Como esa memoria del subsuelo, ese subsuelo pulsional que todo el tiempo está latente, y decir, bueno, en esto que después va a retomar el psicoanálisis y demás, hay que reprimir para poder vivir en sociedad. Entonces también, esta idea, ¿no? Mientras más imposiciones superficiales hay, mientras más imposiciones sociales y más represión, más todavía, más subsuelo tenemos en nuestro interior. Entonces ahí también, ¿no? Sí, bueno, que en algún punto también pensamos estas libertades en tanto acción pragmática en la vida cotidiana, pero bueno, ¿qué pasa con esa libertad interior? Con eso que está pulsando ahí, estos demonios que están ahí jugando todo el tiempo de manera inconsciente en las decisiones que tomamos, en el modo como nos relacionamos, en la teatralización que llevamos a cabo. Sí, ahí la palabra que te falta, Lucas, son los inodoros, digamos. O sea, la cuestión ahí decís que retoma, esto oscuro y demás, digamos. Pensemos que somos la única animal sobre la Tierra que se esconde para ir al baño, digamos. Entonces, un poco la cuestión es, ¿cuándo no somos máscaras? ¿Cuándo no somos máscaras? ¿Qué es esta esencia, esta cuestión? Claro. ¿Me entendés? Que de hecho Nietzsche en algún punto señala y decir, bueno, no hay rostro. Que después toda la filosofía del existencialismo y demás lo va a retomar, es decir, detrás de la máscara no hay nada. Hay que hacer ese vínculo entre Zizek y Nietzsche, que no le va a gustar nada a Zizek, pero yo creo que hay mucho de esto, y bueno, hay mucho de Foucault también en todo esto, ¿no? La cuestión de la máscara, digamos. O sea, para Zizek, si uno se saca la máscara, se encuentra un conjunto de mierda, básicamente, y algunas relaciones sexuales un poco turbulentas, violentas, digamos, ¿no? O sea, se ríe un poco, se mofa de esto de mira tu interior para ver la verdad profunda, ¿no? Para Zizek no, y para Lacan no. La gran diferencia entre Lacan y Freud es que para Freud habría como una verdad última del sujeto, ¿no? Algo que el sujeto tiene que descubrir a la suerte de la mayéutica socrática, una verdad que lo define, ¿no? Algo por el estilo. Pero para Lacan no, digamos. O sea, la verdad es un efecto de superficie, no es algo profundo. Por eso Zizek se pone como espectador, ¿no? O sea, ver el cine, ¿no? Porque también retoma la cuestión de Hegel del ser es aparecer, o el ser es ser percibido. Entonces, todo esto se involucra con el goce en la palabra también, ¿no? Esta cuestión que tenemos de gozar de hablar, y no solamente hablar, sino se ve muy claro en los libertarios, ¿no? O sea, gozan de insultar. No tanto a quién, porque en definitiva prácticamente se pelean entre ellos mismos, pero hay una cuestión entre cómo se articula el goce en la palabra y cómo todo eso despierta y moviliza a la gente, digamos, ¿no? O sea, no es tan fácil hablar, ¿no? Para el psicoanálisis hablar es un problema, no es una solución, es que nos salga más lindo y nada más. Entonces hay unas cuestiones, y lo de la máscara me parece central, digamos, ¿no? Que tiene que ver de vuelta con el inodoro, ¿no? Para decirte que esto de ir al baño y al inodoro es algo que hacemos en todo el mundo, y que inclusive en ir al baño hay algo ideológico para todo el mundo. O sea, que no es que
vamos todos distintos, o alguno hace en la calle, en otros lados, pero claramente está afuera de los parámetros, ¿no? De lo que podemos conseguir la vida cultural. No es un término psicoanálisis, pero podemos hablar de la normalidad, que vendría a ser una suerte de neurosis. Entonces es interesante la cuestión, ¿no? O sea, ya no es que simplemente cuando alguien nos dice, no, yo decido todo de mi vida, ¿no? Yo tengo un acceso directo a la libertad, un acceso directo a mí mismo. El psicoanálisis lo discute bastante, inclusive necesitamos un analista que nos permita ir más allá de nosotros mismos, porque ni siquiera nos damos cuenta de todo. Entonces todo esto, ahora no me voy a meter en el problema porque me parece que solamente para polemizarlo, pero para Zizek y para el psicoanálisis claramente lo personal no es político. O mejor dicho, para el psicoanálisis de Zizek no hay algo así como una dimensión personal, digamos. O mejor dicho, más aún, ¿quién inventó el inodoro? O sea, vos vas solamente al inodoro, tu baño es tan distinto al mío, vos salís en bolas, desnudo a la calle y yo salgo vestido. No, salimos todos vestidos. Entonces, todas esas cuestiones que a veces no, que tenemos un goce hablando de la libertad, de que cada vez tenemos más derechos, etcétera, etcétera, tal vez esconda, ¿no? Por otro lado, todo este problema, digamos, de los significantes, de que en realidad, viste, no son verdades profundas y que vivimos un poco en la superficie, que somos una superficie y que en realidad yo estoy acá porque vos me estás hablando, no es que estoy hablando solo de una pared, digamos. O sea, siempre necesitamos el reconocimiento de un otro, ¿no? Ahí se mete todo Hegel, todo Lacan, aunque obviamente hay que decirlo, Lacan no estaría de acuerdo con Zizek, ¿no? Tampoco tendría por qué estarlo. Y también la cuestión de la traición, ¿no? O sea, la traición como forma de fidelidad para Zizek. Esta cuestión de involucrar a Lacan con Hegel también está puesto en traicionar a Lacan, digamos, ¿no? En el sentido de que Lacan se habría vuelto, por así decirlo, medio, para Zizek, patético, intentando hacer de nuestra vida una fórmula matemática. Eso para Zizek es algo bastante tonto, yo lo comparto con él, digamos, acá un psicoanalista me va a dejar de seguir, pero bueno, a la vez, digo, lo que intenta hacer Zizek es mantener vivo el pensamiento y demostrarnos, por ejemplo, que hasta inclusive cuando cagamos, tenemos una ideología concreta, hay una moral ahí, hay una ley moral y hay una culpa ahí que no nos permite vivir como el resto de los animales, digamos, ¿no? Entonces verás, acá no tenemos tantas, yo hablo de un psicoanálisis existencialista, medio jugando, no en chiste nuevamente, pero en el sentido de que para el psicoanálisis una vida feliz es un tipo que acepta su vida, no está ahí peleando, ¿no? Donde para el psicoanálisis el yo se forma tironeado por la realidad, tironeado por el otro, y que el psicoanálisis nos ayuda a no hacernos tanto problema por muchas cosas, en definitiva, de nuestra vida cotidiana, porque al fin y al cabo son cosas que no tenemos otra forma de ser. No sé si me estoy enredando mucho, más o menos se entiende. Entonces no hay una pelea con la máscara, somos máscara. Yo acá no estoy como, no sé, en mi casa, no sé, o estoy con otra persona, digo, ¿no? Siempre estamos como cumpliendo roles, cumpliendo relaciones, y que no tenemos que tal vez tanto pelearnos con eso, sino más bien politizarlo, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, politizarlo en el sentido de enmarcarlo en relaciones sociales, digamos, ¿no? Como que todas nuestras relaciones están determinadas por el capital, ¿no? El capital como lógica. O sea, para Zizek el capitalista es un estatuto ético. El capitalista no está solamente haciendo plata. Un tipo que está haciendo millones y guarda millones, que nunca en su vida va a gastar, no hay algo ahí materialista. Hay algo bastante, ¿no? Ético, una cuestión que inclusive a propio capitalista le hace mal, digamos, no es que el capitalista sea feliz de esa forma, así que lo dice, y que también, ya esto llevado más a términos políticos, dejar de culpar siempre al otro. O sea, en política siempre uno se encuentra que siempre estamos todos señalándolos con todos. La culpa es del oligarca, del rico, del pobre, del, no sé, del socialista, del comunista. Y tal vez tenemos que fijarnos en las relaciones entre nosotros más allá de lo que el otro dice que es. No sé si me explico, ¿no?
A mí, por ejemplo, a mí me pasa, algunos me dicen filósofo, otros me dicen jurista, otros me dicen marxista, otros me dicen stalinista, otros me dicen lacaniano. Yo no me defino como nada, yo soy lo que vos crees que yo soy. Yo no estoy peleando por mi identidad, digamos, no es que estoy pensando todo esto, obviamente que acá hay una diferencia grande con toda la teoría queer, ¿no? Pero me parece interesante y me parece que necesitamos estos problemas. Realmente creo que necesitamos plantear estos problemas. Creo que plantear los problemas nos puede servir mucho más que buscar cualquier tipo de solución a tontas y a locas, ¿no? Donde cualquier colectivo nos deja bien. Y bueno, detengamos el pensamiento, repensémoslo, ¿no? Por eso sí se publica tantos libros. Esto, bueno, es criticable. Yo sé que hay gente que dice, no, bueno, se llena de guita. Yo la verdad es que no lo sé y por lo que tengo entendido son ganancias muy magras las que tiene, pero como vamos a suponer que no es así, la cuestión está en seguir publicando problemas relacionados a la verdad, relacionados a la máscara y relacionados al vacío que somos, ¿no? O sea, para el tú ser el Y en algún sujeto, punto, buscar una falla. Perdón, sí. y en algún punto no sé si el problema es cuánta cantidad de libros publica, sino que los libros se venden y se leen. Sí, también, obvio, sí, como tantos otros, ¿no? Porque Sí. Y aparte, que a veces no se entiende que sí se usa, obviamente, más o menos los mismos chistes, pero cuando uno lleva tiempo leyendo sus libros, se da cuenta que es el mismo chiste, pero puesto de lados distintos. Entonces lo que él dice es que, tomando otros matices. claro, ¿no? Tomando a Levi-Strauss, ¿no? No me acuerdo en qué libro es, no es el libro más importante de Levi-Strauss, no importa, pero lo que analiza Levi-Strauss es que una misma sociedad, vista de lugares distintos, cambia la sociedad misma. ¿Me entendés? O sea, no es que no vemos todos igual. Y esto no tiene que ver con un subjetivismo, sino tiene que ver con una posición de enunciación. ¿De qué lugar hablamos? Entonces, Zizek va a retomar, por así decirlo, sino extraer las consecuencias políticas del vacío del psicoanálisis, ¿no? De no saber sabido que nos instituye. Sin por esto caer en Foucault, ¿no? Donde historiza, ¿no? Y termina, la obra de Foucault termina yéndose al periodo helénico, digamos, inclusive más atrás todavía, intentar rastrear las tecnologías del yo, etcétera, que son muy interesantes, la verdad. Yo, Hermenéutica del Sujeto, amo ese libro, pero es un problema histórico el que tenemos nada más, ¿no? O sea, y esta es la cuestión del psicoanálisis, que también toma Benjamin. Hay un núcleo no historizable de todo esto, que justamente, ya acá la gente no va a entender nada capaz, pero es un núcleo que motoriza, que posibilita el vacío, digamos, que no se llene y que permite que sigan surgiendo sujetos, ¿no? O sea, básicamente somos una falla, ¿no? O sea, la estructura, vamos a decir así, natural, no termina de cerrarse y en ese lugarcito es como que surge la subjetividad o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, verás que no, tampoco acá no podemos dar una versión cerrada, pero sí que podemos hablar mucho. A mí esto me interesa mucho en el plano del derecho, digamos, ¿no? Yo voy al derecho y me dice, no, ¿cómo vamos a psicoanalizar a los que vamos a juzgar? No, hay que psicoanalizar a los jueces, no al que vamos a juzgar, al revés. Necesitamos ver cuál es el sujeto que nos juzga, no el que estamos juzgando. El que vamos a juzgar se mandó una cagada. ¿Me entendés? ¿Dónde está parado el que pone la medida, ¿no? De las cosas? Exactamente. ¿Desde dónde? Exacto. ¿Quién mide el ojo? Porque... ¿Quién mide el ojo? Sí, perdón. No, eso. Sí, no, estaba pensando en esto de las máscaras también y esta normalización de la conducta de ese ojo y cómo enseguida se identifica cuando una máscara se sale de la norma, ¿no? Claro. Mezclando un poco en esta idea de Foucault, y si bueno, también esa normalización de la conducta o esas conductas normales están dentro de la historia o de la historización, y también ayer hablando un poco con Javi señalábamos esto, pero ¿qué va pasando? O siempre se va abriendo esta línea de fuga donde aparece lo ahistórico y un montón de movimientos y de cuestiones que
de vuelta, ¿no? No responden a lo racional, no responden a la lógica, no responden a la ciencia y sin embargo están ahí vigentes y son muchas veces los puntos de quiebra o de esos puntos de quiebre en los cuales se van generando distintas transformaciones en una comunidad, en una sociedad, en la política o en el modo de trabajar en determinada área. Y el Y me progreso, parece Lucas. que, sí, bueno, es que en ese sentido también, ¿no? Es ese cambio, todo viene de determinada manera y se produce ese cambio cualitativo de decir, bueno, este genio en Kant, ¿no? Traigo la nueva regla para hacer el arte, ¿no? Para hacer determinada forma. Todo se hacía así hasta que a alguien se le ocurrió de un chispazo y es eso, ¿no? Justo el que me parece que cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué por fuera alguien que se sale de la academia a hacer filosofía está de alguna manera, entre comillas, educando o promoviendo más el pensamiento crítico que aquel que está dentro de la academia? ¿Qué encuentra en ese punto de quiebre, en esa flexibilización que te permite un canal de YouTube o de Instagram, que no te permite el aula, ¿no? Y que estás respondiendo a otras necesidades que al mismo tiempo te las exigen, porque uno también tiene su modo, su impronta, su carácter, su personalidad, pero también uno a veces ve analíticas, ve estadísticas y vas viendo qué funciona y qué no funciona dentro de tu cuenta. Porque Sí, sí, en última instancia también vos sabés el posteo que hiciste, cuántos likes tuvo y cuál tuvo el anterior. Y uno también sí, sí. va amoldándose también a esas Mm, demandas, quiera o mm. no. Y, y esa, y también ahí, en eso que uno empieza haciéndolo disruptivo, decir, bueno, voy a hacer filosofía que no sea academia, pero entrar dentro del algoritmo y la lógica de la red social también. Entonces, de lo que te querés salir por un costado, también entras por otro. Sí, sí. Yo personalmente creo, no me quiero salir de ninguna, no tengo ningún pudor, digamos, en todo esto porque creo que acá, creo que el Internet es un bien común entre todos y todas, ¿viste? O sea, obviamente acá no me voy a poner acá que estamos haciendo anticapitalismo, algo por el estilo, pero considero la Internet como una plaza, ¿no? Como un lugar donde uno puede estar o puede ir, digamos, un espacio que por así decirlo está abierto, digamos, ¿no? Yo lo que intento hacer con mis seguidores es frustrar su demanda. Yo no, yo prometo vivo, prometo esto y después no lo hago, a veces no me importa, a veces sí, pero lo que quiero intentar hacer a través del psicoanálisis es esto. La demanda del otro no es algo que tenga que necesariamente guiarnos, ¿no? O sea, estoy más perdido en mis propias demandas que las demandas del otro. Y aunque esto me decís, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿Cómo? Pero la pregunta es, mis seguidores, tus seguidores, ¿realmente saben lo que quieren? ¿O fue un segundo que les ocurrió una cosa y largaron algo? Entonces, acá pasa la cuestión de la manipulación, ¿no? O sea, lo que sí se dice es esto, ¿cómo sabemos qué deseamos? O mejor dicho, ¿cuáles son las coordenadas para que deseemos? ¿No? Mis seguidores no saben, yo tampoco sé. Entonces, bueno, sigo un poco mi deseo, que es un poco la ética del psicoanálisis, no se ve en el deseo propio. Y inevitablemente al seguidor le gusta más eso que lo que ellos quieren, ¿me entendés? Entonces uno pone ahí un juguetito, la cara de la cana, así, el color, ¿no? Un tipo que está publicando todos los días, ¿no? Y ahí se van dando cuenta que quieren, pero después de que yo se los digo, antes no saben, ¿me entendés? Y así es como funcionamos. Vos, nuestros deseos, etcétera, están conformados por el contexto familiar, político, cultural en el que vivimos. Nuestros deseos ya per se están manipulados, no hay algo así como un deseo libre, porque el deseo es el deseo del otro. Entonces yo juego mucho con eso y a mí sí sé que me ayudó muchísimo en todos estos temas y creo que también en parte está ahí un poco, bueno, ¿no? El crecimiento que tuvo la cuenta, cosas por el estilo.
no sé, otra cosa que anoté, en relación a la escuela, El, Lucas. No, eso nada más. Digo, ¿qué digo, pensabas? digo, ese título de goza tus síntomas va por ahí, por el sistema del deseo también. Sí, sí, sí. El síntoma es lo que nos permite vivir en el psicoanálisis. Para los neuróticos, ¿no? No para los psicóticos donde no hay síntomas, justamente. Sí lo hay en la psiquiatría, pero para el psicoanálisis, por ejemplo, la esquizofrenia no tiene un síntoma. El síntoma es un significante que se lee, básicamente, ¿no? Por eso es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, el texto, goza tu síntoma, es complicado porque sí se da bastante vuelta a Lacan. Para Lacan el goce no es enjoyment, no es esta cuestión de Coca-Cola, ¿no? Pero lo que concuerda el psicoanálisis después de Miller, que es un psicoanalista bastante conocido, es que en la época en que vivimos es muy distinta a la de Freud. Hoy el imperativo no es no goce, sino gozar, ¿no? El super yo nos incentiva, por eso Coca-Cola, ¿no? Y que en todo este Y contexto... ahí te hago un paréntesis. En esto de decir, bueno, gozá, tomá Coca-Cola, pero al mismo tiempo Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Eso, claro, a eso iba, claro, exactamente. Sí, 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 sí. Es gozar, pervertite, ¿no? Pero a la vez no te hagas daño, ¿no? Es como que si Dios, para ponerlo, vos lo vas a poder explicar mejor y perdón si digo una burrada, pero si Dios ha muerto, hoy por hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, este lugar, por así decirlo, está ocupado, poner el caso fitness, ¿no? Donde uno va, yo estoy analizando la cuestión del CrossFit, ¿no? Donde yo veo en el CrossFit un deporte sin deporte, porque tenés 500 prácticas distintas, ¿no? Todas retacitos de prácticas, retacitos de otro deporte, y uno ve la alimentación del deportista, del crossfitter, y es proteína sin carne, es un budín de chocolate, pero sin chocolate, ¿no? Entonces tenemos una cuestión en relación a la salud y demás que tiene más que ver que con cuidar nuestra salud, con la experiencia social y colectiva de que todos y todas estamos, ¿no?, privilegiando la salud, por así decirlo, pero no para necesariamente vivir naturalmente, sino para tener una vida más consumista a la vez, ¿no? Se dan como acá otro ejemplo, para bajarlo un poco más a tierra, son las villas de emergencia, las favelas o cosas por el estilo, donde tenemos prácticamente un campo de concentración, digamos, no hay luz, no hay agua, la gente le cuesta salir, no tiene trabajo, no está básicamente en condiciones como podría ser un campo de concentración, pero a la vez hay excesos ahí. Hay zapatillas Nike, está McDonald's, llega la gente puede ir a McDonald's por 2 pesos, están las principales empresas de internet, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que está en juego es como A también incluye B, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Para Zizek, si está la tesis, antítesis y síntesis, la síntesis es la repetición de la tesis, no es la negación. Es repetirla inclusive más fuerte, que incluya esa tesis, pero que la incluya más fuerte, ¿no? No es que está simplemente negando y superando como podría ser en Hegel. Entonces, a lo que voy. El caso de la escuela, Lucas. ¿Vos qué pensás? ¿Que los pibes pasan más tiempo prestándole atención a los docentes o con el celular? ¿No? O sea, están en la estructura misma de la escuela, están estos dos elementos que parecieran que se contraponen, pero no se contraponen. Y está bueno porque es para pensar una sociedad bastante más loca. Digamos, para el psicoanálisis nosotros vivimos una locura colectiva, esto que vivimos como realidad, digamos, ¿no? Esto obviamente que es para el psicoanálisis, pero es una ilusión lo que vivimos, no es que hemos progresado, no es que en realidad estamos viviendo cada vez mejor o cosas por el estilo, sino que simplemente nos vamos adaptando distinto, digamos, ¿no? A los mismos contextos, y que bueno, creo que la crisis climática demuestra un poco los límites de todo esto que era progreso, futuro, ¿no? De la revolución industrial. Hoy por hoy no sabemos si en 20 años no se termina, no sé, un continente, digamos, ¿no? O sea, uno ve África, cómo se va desmontando, o el mismo Amazonas. Entonces, creo que está bueno
para pensar y para movilizar no tanto la crítica despiadada, sino para pensar de que no somos tan distintos. O sea, que no es que cada uno, como dice Foucault, es una obra de arte que se autoconstituye, etcétera. Eso puede ser tu experiencia individual, que la verdad es que, bueno, es tu experiencia, pero a nivel colectivo, asocial, ¿no? Hay una parte en el debate entre Zizek y Peterson, donde Zizek le dice muy claro a Peterson, le dice, ¿a vos quién te hace pensar, qué te hace pensar que un tipo porque arregle la casa se van a acabar los problemas sociales? ¿Por qué no son los problemas sociales que hacen que la casa esté desordenada? Le dice, imagínate, iba a decirle a alguien a Corea del Norte, ordena tu casa para que, ¿no? Para tener más libertades, ¿no? Y creo que está bueno el punto, ¿no? O sea, es interesante esto llevado al plano del feminismo también, digamos, ¿no? Donde nos autopercibimos, ¿no? Como de vuelta, un acceso directo a nuestra identidad, de vuelta, sin menos, cada uno hace con su cuerpo lo que tiene ganas, no pasa por ahí. Lo que pasa es por desfetichizarnos, no somos objetos que nos vamos directamente a nosotros mismos, ¿me entendés? Tu mirada me condiciona, tu voz me condiciona, digamos, y así vivimos, no tenemos otra forma de vivir, ¿no? Por eso es tan importante para mí, sigue siendo tan vigente el malestar en la cultura, o sea, o mejor dicho, la cultura es el malestar, no es que sea algo tan lindo, ¿no? Que hemos progresado, etcétera, si bien vivimos mucho más cómodos y demás, no significa un triunfo necesariamente, ¿no? Seguimos teniendo un montón de problemas y creo que, por ejemplo, el libro de Max Fisher me parece que es muy interesante cómo analiza los problemas de la salud mental en relación a, no sé, la falta de trabajo, ¿no? O sea, no, y uno tiene depresión, tiene ansiedad, va a agarrar internet y te aparece en un grupo de coach donde, pero claro que vas a estar estresado si estudiar no te va a llevar a ningún lado. Las posibilidades para que sub-30 compre una casa son prácticamente imposibles. Digo, ¿me entendés? Y ahí es cuando aparecen toda una serie de problemas en relación a, bueno, de vuelta, la manipulación, digamos, ¿no? Manipulación que se nos presenta como cientificismo, en parte, ¿no? O sea, agarras cualquier página de coaching y es todo científico, la meditación, científico, todo esto, científico, ayuno, científico. Entonces hay una cuestión en relación a los sesgos, ¿no? Sesgo científico en este caso, que no es tan así, digamos, ¿no? O sea, no es tan fácil. Y cuesta muchísimo esto, realmente, cuesta muchísimo porque la gente está muy, muy prendida, mucha gente, a todas estas cuestiones. Entonces, yo lo que digo, mejor un buen problema que un conjunto de soluciones de este tenor, digamos, ¿no? Este tema de la positividad me parece que Han por lo menos lo aborda muy bien y lo señala bastante bien, todo el tema del coacheo y demás. Y también, ¿no? Pensaba a lo largo de todo lo que fuimos charlando, decir, al fin, muchas de las grandes obras de filosofía son fracasos, o obras inconclusas. Claro. Y también en esta idea de decir, como contraposición, señalar, decir, bueno, de un buen fracaso, de un buen error, que se saca el mayor jugo, la mayor experiencia y aprendizaje para generar esa suerte de cambio, de transformación, de superación. Pensemos, o sea, Ser y Tiempo sin terminar, La Sociedad del Mundo de Schelling sin terminar, Zaratustra, todo un camino que termina en una suerte de fracaso, ¿no? Ese intento pedagógico de avisar, de señalar que Dios ha muerto, que el nihilismo, que esto y que lo otro, fracaso. O sea, volvete a tu montaña, ¿no? Y cuestiones así. Y finalmente sí, bueno, pero sin embargo llevarte esta idea de primero reconocer el problema de esto del coaching y de ese exceso de positividad, ¿no? Que también a medida que vamos hablando, pum, van apareciendo esos corazoncitos que te dicen, bueno, seguí hablando, ¿viste? Que me gusta, va bien. Va subiendo la cantidad de la gente que te ve, que no te ve, más allá de que te interese o no. Pero quizás en la charla misma, inconscientemente, te va afectando todo eso. Porque te lo va generando la misma red, ¿no? Para que uno se mantenga en eso. Y diga, qué bueno que está.
y siga consumiendo y siga dentro de esa lógica. Han me parece que lo ve muy bien, que las obras de filosofía demuestran el reverso, el lado negativo de todo esto, decir, ojo, porque en esos grandes fracasos reside ese éxito. Y en algún punto también lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo Zizek tiene, a mí lo que me fascina de Zizek, primero, más allá de ir a leer un pensador contemporáneo, yo lo que le trato de, cuando lo leo, trato de captarle esto, ¿no? Que hablábamos de estos vacíos que tienen en las formas, en el discurso, en los distintos medios en los que él intenta transmitir su provocación, ¿no? No, porque no sé si es el pensamiento o no es el pensamiento de Zizek, pero sí hay una provocación. Y en esa provocación despierta, genera interés, incomoda y al mismo tiempo esto, ¿no? De provocar a determinadas culturas, a determinados grupos sociales y donde se da, y en esa provocación señalar que aquello que pensamos que es lo que nos hace más felices o que nos genera seguridad es al mismo tiempo lo que más inseguridad nos genera, más infelices nos mantiene. Por eso en algún punto también a mi libro le había puesto esa seguridad y lo incierto, ¿no? Esa incertidumbre. Y cómo se mueve esa incertidumbre, retomando esto del psicoanálisis y del malestar en la cultura, entre esa pulsión de vida y esa pulsión de muerte, ¿no? Que en algún punto también, es decir, a veces, por ciertas ilusiones y teatralizaciones que se van generando, y el coaching también juega un rol importante en esto, uno pone demasiada ilusión, demasiada motivación, demasiada pulsión en eso, y cuando corres el velo y ves que no hay nada, aparece esta angustia, aparece esta desazón, ese nihilismo, un montón de sensaciones y emociones que después, como esto, ¿no? De decir, ese agotamiento de las pulsiones es algo que no se recupera, bueno, enseguida aparece hoy día con la medicalización y con venta de, no sé, de producto de gimnasia o de lo que fuera, de un curso de portugués, cómo intentar volver a inyectarte más pulsión de vida para que vos sigas dentro de esa rosca de consumo. Sí, justamente, ¿no? La cuestión de la pulsión es que es algo estúpido, es algo que repite, ¿no? Tiene que ver con el goce. Y me interesaba esta cuestión que hablaba con el absurdo, con la repetición por la repetición misma, digamos. No es que la pulsión tenga... Es más, es muy loco estudiar el grafo del deseo de Lacan porque uno pensará, bueno, la pulsión es lo primero, ¿no? Es como el primer, ¿no? La energía del libidinal, ¿no? Como Freud, en realidad uno se encuentra la pulsión en el lado ético, porque la pulsión es del otro, tiene que ver con las demandas del otro. ¿Qué nos demanda el otro? ¿Qué hace que repitamos? Tiene que ver fundamentalmente con eso, y eso justamente lo que decías en relación a los seguidores y demás. Y también, ¿no? Yo un poco, no sé, el título que tiene mi cuenta, pensar, es completamente un absurdo, ¿no? Acá no estamos pensando, o sea, en el sentido de que para el psicoanálisis soy donde no pienso. Entonces, justamente la cuestión de la pulsión, de la repetición y todos estos temas, ¿no? El shopping, ir a solucionar otras depresiones comprando cosas, por ejemplo, o mejor dicho, como las depresiones también son sociales, son colectivas, no es algo que nos inventamos. De vuelta, se nos aparece como una solución a todos esos temas y nos traemos todos los problemas a nosotros en vez de culparle al otro. Yo sé que acabo de decir que no había que culpar al otro, pero lo que digo es, cómo nos relacionamos con el otro va a ser que también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, digamos, en medida de... El infierno no con nosotros. Sí, eso está muy presente acá, claro, sí. Bueno, la cuestión de la mirada, ¿no? Que es muy sartreano, pero me llama mucho la atención esto, digamos, en el sentido de que cómo frustramos la demanda de nuestros seguidores. Es algo que yo me pregunto, ¿eh?
¿cómo hago que porque es muy importante, en el contexto de que estamos hablando, no dar esta positividad, ¿no? Siempre frustro. En el sentido de, bueno, ¿cómo la gente, viste, quiere entender a Hegel con un video, viste, como si fuera algo, como si fuera un destornillador, Hegel, ¿no? Que uno agarra. Entonces es esa la frustración, ¿viste? Es decir, no, mirate este video, vas a entender perfectamente a Hegel. Después me dicen, no, obviamente no entendí nada, ¿no? Y a mí me interesa esto, la filosofía, y fundamentalmente para caminar con Zizek. Esta cuenta debería llamarse Caminar con Zizek, ¿no? Más que Pensar con Zizek. No sé qué otra cosa había dicho, bueno, en fin. Me parece que tenemos que tener muy en cuenta esto, que las pulsiones no es algo personal lo que sentimos, es algo que tiene que ver con la dimensión social y el lugar que ocupamos en la sociedad. Sin que esto sea determinismo, porque verás, no es determinismo, porque el otro no existe, no es que sea una entidad, el otro, por así decirlo, se agencia en un semblante, son nuestros padres, la sociedad, es la escuela, ¿no? Las pulsiones del pibe, no te digo el pibe que no estudia, sino el pibe que está estudiando completamente, está respondiendo también a la pulsión de, a la demanda de uno a otro que, bueno, ¿no? Que estudie. Yo lo asumo abiertamente, o sea, yo me gusta tanto estudiar porque me lo ha inculcado mi mamá, no es que a mí me inventé un día, ¿no? Entonces, y yo disfruto de esto, ¿me entendés? Y lo asumo porque no me parece que necesariamente no me andan ocultando, no, en realidad, no, leí a Hegel y por eso, no, me desperté, no. En realidad, deseo en base a las coordenadas de lo que nos ha enseñado. Y justamente en esas funciones que podemos movernos, porque ya no estás parado en la huevada de soy el más capo del barrio, ¿entendés? En mi cuerpo domino yo. Bueno, habría que pensarlo un poco más eso. No estoy tan seguro de esa cuestión. Entonces digo, todo esto son problemas políticos, son problemas sociales a mi modo de ver. Las mercancías, Lucas, ir al shopping, digamos, son deseadas porque las desea un otro. Un tipo que se gasta $2 millones en un auto lindo, claramente no es para que él mismo lo vea. O sea, no es solamente él. Porque si no se pone una foto, no sé. Es claramente para que lo vea el otro. Ahí ya hay una cuestión que aparece mucho en Rousseau, en Kant, que es esto, ¿no? Decir, bueno, si estuviera solo en una isla, no habría adorno, no haría falta embellecer el hogar, no habría embellecerse uno, porque tiene que ver con esa idea de cultura, ¿no? Sí, y que bueno, es eso, digamos. Si bien no estamos determinados, estamos estructurados como vacíos, como significantes, con coordenadas muy claras del deseo, algo que sí creo que lo dicen acontecimiento, digamos, ¿no? ¿Por qué deseamos estas cosas y no más bien otras? ¿Por qué son estas mercancías y no otras? Digamos, ¿no? Y aunque nos querramos escapar completamente del otro, no somos independientes del otro. No es que vamos a lograr la independencia absoluta. Vamos a poder dimensionar esta relación y que en definitiva en la terapia psicoanalítica lo que demuestra es esto. Cómo vos tenés una relación, no sé, con tu mamá y después replicás esa relación con tu pareja, con tus amigos, ¿no? Y ahí te pregunto, porque también se genera esta contradicción entre una inclinación o tendencia a querer tener libertad, a querer tener independencia, pero al mismo tiempo un sentimiento de pertenencia a algún tipo de grupo, ¿no? Bueno, uno va en las modas, digamos, ¿no? ¿Dónde salen las modas? La gente piensa que, no sé, salen del cielo, o sea, simplemente porque no, hay mucha manipulación en las mercancías y las mercancías son relaciones sociales. No es que las mercancías sean simplemente cosas. Hay una frase de Marx que es, las mercancías no van solas al mercado, ¿no? En el sentido de que, bueno, van porque son deseadas, digamos, ¿no? Acá está la vuelta spinociana, si se quiere, ¿no? De la CONATU, que tiene que ver con también girar sobre el sujeto. En el sentido de que nada es en sí mismo deseado. O sea, las cosas no vienen ya deseadas. Ese es el punto, ¿me entendés? Hay alguien que las desea. Hay un otro que las desea.
¿entendés? Que hace que esa mercancía tenga más valor ante nuestros ojos. Eso en el esquema del psicoanálisis, ¿no? O sea, esto se lo llevas a Chomsky y Sí, te decir, no, y con respecto a este punto, el otro día justo escuchaba un filósofo también de español que mencionaba esta cuestión, ¿a ¿no? quién? De Fernando Castro, que se dedica al tema de estética y de arte. Y El papá del pelado, Castro sí, Flores. sí. Y el tipo grande, no sé cuánto tendrá, 50 y pico, por ahí. El papá de Ernesto. Estaba leyendo un texto sobre arte y dice, bueno, o sea, no recuerdo de quién era el libro, ¿no? Pero señala esta cuestión de nos queremos distinguir y separar de las masas, pero al mismo tiempo compramos por internet, compramos online y después terminamos, ¿no? En la misma lógica, pero sin esa mirada de querer, sin esto de querer confundirnos con la masa, ¿no? Pero al mismo tiempo todos seguimos dentro de la misma lógica. ¿De acuerdo? Lo hace Sí, no, de ya. Sí, a veces me sorprende cómo cierto falso individualismo, digamos, ¿no? Y como que nos pasa muy inadvertido. No me opongo al individualismo tampoco, no es que creo que tengamos que ser, pero claramente nadie se inventa a sí mismo. O sea, esto por lo menos en el esquema psicoanalítico es muy distinto a lo que es el esquema genealógico de Foucault, digamos, ¿no? Donde en definitiva hay un materialismo discursivo, ¿no? Donde nos constituimos en las prácticas, no existe el sujeto, ¿no? Bla, bla. Y me sorprende eso, cómo la gente piensa que el mundo nace con ellos, ¿no? Ellos han inventado todo su alrededor y que no digo que tampoco no valga el mérito, tampoco caigo en el antimérito, ¿no? Pero estás en un contexto, negro, o sea, y sin ese contexto que es la cultura no vivirías, digamos. La cultura a la vez que nos culpa, nos protege, digamos, ¿no? Hasta la función del padre en el psicoanálisis y que en definitiva esta función hoy ya no aplica, básicamente, ¿no? Pero bueno. un trabajo ahí un hemos poco, hablado un montón. Sí. un trabajo ahí un poco frustrante que hacíamos antes, decí sobre qué tema querés hablar de filosofía. Escribí un parrafito. Y después, vos que creíste que tenías este video original, entrá a Google y buscá, vas a encontrar 500 millones de papers sobre ese tema y sobre eso que vos creíste que se te había ocurrido a vos solo. Un gustazo, Mauri. Lugar lo disfruté mucho. Por lo general no hago vivos tan largos, tengo que admitir. Soy un tipo que no hace vivos largos, no sé por qué, no me engancho mucho, pero bueno, creo que estaba muy linda la charla. Así que bueno, nada, a seguir trabajando nomás, ¿no? Como siempre cagándose en los suscriptores, ¿no? Nada, saben que los quiero. Te agradezco un montón por el espacio y por la charla, así que bueno, igual seguimos ahí en contacto. Sí, amigos, tengo que tener tus libros también. Estamos hablando, Mauri. Un abrazo fuerte.